Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a estas píldoras solidarias, 10 minutos de entrenamiento mental que estamos realizando desde el 20 de marzo, cada día a las 6 hora española, organizadas por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte en colaboración con la Universidad Liverpool. Pueden revisar las píldoras anteriores en los canales de la Universidad Liverpool, tanto en YouTube como en vídeos de Facebook, o también en la página web de la SIP o en la página web del Master SIP. Hemos ido realizando varias píldoras hasta llegar a la 18, que es la que vamos a realizar hoy. Y les recordamos que esta semana, ayer realizamos la píldora de Luis Gustavo González Carballido de Cuba, confinamiento u oportunidad, el autoconocimiento como herramienta exitosa. Mañana vamos a tener a Paulo Sena de Portugal con meditación vipassana. El jueves a Rodrigo Cauas de Chile, el cerebro, nuestro rival en estos tiempos. Y el viernes a Arturo Velasco de México, cultivando creencias adecuadas para el confinamiento. Hoy ya tenemos con nosotros a Laura Moreira León de Costa Rica, que va a impartir la píldora número 18, 5 lecciones del olimpismo para tiempos de cambio. Laura es máster en Psicología del Deporte, tiene también la maestría en Estudios Olímpicos, tiene 15 años de experiencia y de trabajo con atletas y ha participado como psicóloga deportiva en 2 Juegos Olímpicos, en Londres y en Río. Muchas gracias, Ana, por la presentación, a la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte y a la Universidad Liverpool por la oportunidad de compartir un tema que me convoca y que me apasiona y que sobre todo ha sido una herramienta de trabajo súper importante en psicología deportiva, y es el olimpismo. Para iniciar hablando del olimpismo, tenemos que traer acá a este personaje, Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, francés, fue un revolucionador de todo el sentido educativo en su época. Fue quien restableció los Juegos Olímpicos en la era moderna. Los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en Atenas en 1896. Y Pierre de Coubertin buscó restablecer los Juegos Olímpicos para brindarnos a la humanidad el deporte como una herramienta educativa, y no solo como el deporte con tiempos, marcas, medallas, no solo el deporte en sí como lo vemos a veces en los Juegos Olímpicos en la televisión, sino que él buscó restablecer los Juegos Olímpicos como una herramienta educativa para el ser humano. Escribió miles de páginas acerca del olimpismo, el movimiento olímpico, dedicó toda su vida, todo su dinero al desarrollo de esta filosofía de vida, y pues les vengo acá a compartir algunos ejes principales de este tema. Primero que todo, ¿qué es el olimpismo? El olimpismo es una filosofía de vida, y creo que en estas épocas que estamos viviendo, una filosofía de vida es necesaria para poder sobrellevar todos los cambios, para poder procesar toda la información diferente que estamos recibiendo cotidianamente, para poder sostenernos y elaborar todo el momento actual debido a la pandemia. Entonces, el olimpismo es una filosofía de vida que puede sostener a atletas, entrenadores y a personas allegadas al mundo deportivo en general, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades de cuerpo, voluntad y espíritu. Y esto es algo súper importante de rescatar del olimpismo, que no solo trata al atleta como una máquina o como algo que es medible, cuantificable, sino que lo trata como un todo armónico, complejo, en donde diferentes variables se conjugan, y con esta conjugación armónica, el atleta y el entrenador puede llegar a impactar a los otros con sus acciones deportivas y también acciones personales. Entonces, el olimpismo es una filosofía de vida que Pierre de Coubertin empezó a desarrollar. Además, el olimpismo propone crear un estilo de vida, y este tema también es importante. Actualmente ocupamos rescatar el estilo de vida atlético, el estilo de vida deportivo, independientemente si estamos en una cuarentena, si estamos en nuestros hogares, si estamos de repente con cambios en nuestros horarios
de trabajo, académicos y demás, es importante rescatar el estilo de vida que el olimpismo nos propone en el deporte, que es un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, y este es un concepto, un eje central del olimpismo. El esfuerzo visto como proceso, no solo como resultado final, y que este proceso, este camino que nos lleva hacia nuestros objetivos, lleva una alegría. Muchas veces el esfuerzo solo se ve como algo cansado, tedioso, fuerte, digámoslo así. El esfuerzo lleva una alegría porque nos recuerda lo necesario de que los seres humanos nos pongamos retos y la satisfacción personal de alcanzarlos. Entonces, en estos tiempos, debido al COVID-19, es necesario recordar cotidianamente el estilo de vida que nos propone el olimpismo, independientemente en el lugar en donde estemos. Además, es un estilo de vida que recalca el valor educativo del buen ejemplo, y aquí esto es necesario. En tiempos en donde nos solicitan quedarnos en nuestros hogares, es necesario que atletas y entrenadores con su ejemplo recuerden a la población general la importancia de acatar ciertos reglamentos que los gobiernos nos, nos solicitan. Responsabilidad social y respeto por los principios éticos fundamentales y universales. Además, el olimpismo pone al deporte al servicio de la humanidad, y en esta época de cambio es necesario entender que el deporte no es solo un gasto calórico o para mantener el peso, sino que el deporte actualmente es necesario, la actividad física también, para poder mantenernos saludablemente y poder compartir con los otros. Entonces, el olimpismo pone al deporte al desarrollo de la humanidad para promover una sociedad pacífica centrada en la dignidad humana. Esto a modo de introducción para que todos entendamos de qué se trata el olimpismo y sobre todo cómo lo podemos usar en psicología deportiva, tanto para atletas como para entrenadores. El olimpismo es una filosofía súper amplia. Como les digo, Pierre de Coubertin dedicó su vida entera a escribir sobre este tema. Quise recalcar 5 lecciones que son importantes de utilizar como parte de la preparación mental de atletas y entrenadores en esta época. La lección número 1 son los valores olímpicos. Los valores olímpicos se definen en la Carta Olímpica, son parte del movimiento olímpico internacional. Son 3 ejes fundamentales que se enriquecen con otros ejes que pronto vamos a ver. ¿Cuáles son los 3 ejes fundamentales de los valores olímpicos? La excelencia, el respeto y la amistad. Y creo que en estas épocas de cambio, el practicar, no solo leer, no solo entender los valores, el practicar los valores olímpicos nos pueden dar un sostén a nivel emocional y sobre todo nos pueden colaborar a sobrellevar estas épocas de cambio y a impactar a los otros de una manera positiva. El valor principal es la excelencia. ¿Qué significa la excelencia? Es dar lo mejor con lo que tenemos a mano, ya sea que estemos en un piso, en un espacio reducido o en una casa un poco más amplia, que tengamos implementos para poder entrenar o que tengamos implementos muy reducidos. Lo importante es que atleta y entrenador, donde quiera que esté, dé lo mejor en esta época, y esa es la excelencia, dar lo mejor según los recursos que tenemos. Esto es algo que podemos practicar cotidianamente. ¿Cómo puedo dar lo mejor hoy? Hoy, ¿cómo puedo impactar a los otros? ¿Cómo puedo colaborar? Respeto, necesario en esta época, respeto a los otros, respeto a los lineamientos globales y la amistad. En esta época la amistad se nos volvió un poco más virtual, pero es necesario enfatizar en realizar lazos amistosos con los otros, en vincularnos de alguna manera con los otros, no solo con los compañeros de equipo, sino con familiares o con demás personas que podamos acercarnos. La amistad es un valor intrínseco en el movimiento olímpico, y no solo la competitividad y la rivalidad, que es lo que generalmente se cree que son los Juegos Olímpicos y el movimiento olímpico. Los valores olímpicos se complementan con ciertos temas educativos, como hablamos anteriormente: la alegría, el esfuerzo, el juego limpio, el respeto, la excelencia y el equilibrio. Y en el equilibrio quisiera hacer énfasis. Es necesario en tiempos de cambio buscar un equilibrio, un balance entre las actividades que realizamos como atletas y como entrenadores cotidianamente. No podemos centrarnos solo en una actividad, solo en trabajar en la computadora, solo en estudiar. Tenemos que buscar cotidianamente un balance,
un equilibrio en nuestras actividades, en los momentos de carga, de descarga, de descanso y de actividades. Es necesario aplicar este principio del olimpismo a nuestra cotidianidad. La segunda lección viene de Juvenal. Juvenal nos decía en sus sátiras, mens sana in corpore sano, y pues esta frase ha sido compartida muchísimo a lo largo de los años. Pierre de Coubertin en 1911 lo modifica un poquito, y ¿qué nos dice? Mens fervida in corpore lacertoso. ¿Qué significa esto? Una mente inquieta, una mente activa en un cuerpo entrenado. Coubertin creía que esta era cómo se podía llegar a cumplir o a sobrellevar ciertos retos. Era la fórmula de cómo podíamos sobrellevar una vida llena de retos. Una mente inquieta es una mente que se mueve, que es creativa, que busca estudiar, que busca siempre mejorar, que busca un aprendizaje constante, una mente en movimiento. No solo una mente saludable, sino una mente inquieta en un cuerpo entrenado, no necesariamente solo en un cuerpo sano, porque un cuerpo sano puede ser que no esté entrenado. Coubertin nos dice, mente inquieta en cuerpo entrenado, es la fórmula para sobrellevar los retos, y esto se los quiero dejar el día de hoy. Es necesario en tiempos de cambio, en tiempos de pandemia, mantener nuestra mente inquieta, aprendiendo siempre, y nuestro cuerpo en movimiento y entrenado. Lección número 3 es el lema olímpico, Citius Altius Fortius, significa más rápido, más alto, más fuerte. Muchas veces este lema se ha relacionado o se ha entendido que es el tema de romper marcas, récords, el tema de las medallas y de los resultados específicos. Y no necesariamente se relaciona con un número, esto de Citius Altius Fortius. Se relaciona con este espíritu y esta lucha constante de vencerse a sí mismo, a sí misma, y cada vez buscar más, buscar hacerlo mejor, no en relación a los otros, sino en relación a nosotros mismos. Entonces, en esta época, esta lección del olimpismo es necesaria. ¿Cómo podemos aplicar el lema olímpico en nuestra cotidianidad? ¿Cómo podemos cada día hacerlo un poco mejor? ¿Cómo cada día podemos vencernos a nosotros mismos? ¿Cómo cada día podemos practicar el valor de la excelencia? Cada día un poquito más y un poquito mejor es la lección número 3 con el lema olímpico. Lección número 4. En 1928, Coubertin nos decía una frase que dice, lo propio del atleta es conocerse, gobernarse y vencerse a sí mismo. Acá en las píldoras hemos conversado, hemos trabajado mucho acerca de la importancia del autoconocimiento, autogestión y autorregulación del atleta. Y Coubertin en 1928 ya nos lo estaba compartiendo. Es necesario en tiempos en donde estamos en cuarentena, estamos en nuestras casas y en donde nos cambió nuestro ritmo cotidiano, el verse hacia adentro, el que ustedes como atletas, como entrenadores, el conocerse, esa autoevaluación, el gobernarse, que es como el regularse, y sobre todo el vencerse a sí mismo. Y esto lo podemos aplicar cotidianamente. Podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que más me cuesta como atleta? ¿O qué es lo que más me está costando a mi alimentación? Entonces, podemos plantear retos para poder vencer nuestros propios obstáculos, vencerse a nosotros mismos. Y eso es lo importante del olimpismo, que nos retoma nuestra propia individualidad y nos hace compartirla a nivel global y grupal. Es una mejora constante. Finalmente, nos vamos acercando al final, a la lección número 5, y esta lección tiene que ver con el sentido humanista del olimpismo, porque Coubertin el deporte lo concebía como una herramienta para poder cambiar el mundo, para poder impactar, para que los seres humanos nos conozcamos entre los diferentes pueblos, para crear lazos amistosos de respeto, para de alguna manera evitar esta rivalidad que se da muchas veces en las guerras, sino más bien el recalcar el sentido de la humanidad. Coubertin en 1918 nos decía, regocíjate en la humanidad que renace constantemente. Ten fe en ella, derrama tu energía en ella, mezcla tus esperanzas con ella. Importante la palabra renacer. Esta pandemia nos está haciendo a nosotros los seres humanos de alguna manera generar ciertos cambios que nos pueden colaborar a un renacimiento de la humanidad. Nos toca a nosotros como entrenadores,
como atletas, el poder incorporar todos los aprendizajes que nos va brindando cotidianamente esta experiencia y hacer que entre todos construyamos un mundo mejor, un mundo diferente y sobre todo que todos renazcamos con esta oportunidad de cambio que se nos ofrece. A modo de resumen, excelencia, aprendizaje constante, vencerse a uno mismo, practicar el lema olímpico Sitius, Altius, Fortius, el tema de poder colaborar con los otros y de ser un atleta integral, son los legados que el olimpismo nos puede dejar en estas épocas de cambio. Finalmente, les dejo por acá 3 links. El primer link es un documento que podemos descargar, se los vamos a pasar también el link, se descarga el documento, ojalá que lo puedan imprimir en sus casas, es un documento que se puede colorear, lo pueden colorear en familia, con las personas que estén, y es un documento de trabajo para poder aterrizar todo este tema del olimpismo, acciones cotidianas, y ahorita les voy a enseñar un pedacito de este documento. El segundo link es de Coubertin Speaks. Coubertin Speaks es una página de internet, también tiene una página de Facebook en donde todos los días durante el año nos va compartiendo una frase de Coubertin para el mundo. Entonces, si se pueden suscribir, cotidianamente van a recibir un legado del olimpismo en sus hogares. Y finalmente, el último link es ATLET 365, que es una iniciativa del Comité Olímpico Internacional para trabajar con atletas y entrenadores temas de entrenamiento deportivo junto con olimpismo. Tenemos acá, como les decía, un ejemplo de la tarea. Ojalá de verdad que la puedan imprimir, que la puedan colorear, que la puedan pegar en sus casas, en el cuarto, en donde quieran. Y la idea es eso, es trabajar sobre el olimpismo. ¿Cómo puedo aplicar los valores olímpicos de la excelencia, el respeto y la amistad durante la cuarentena? ¿Cómo puedo aplicar hoy la alegría del esfuerzo? ¿Cómo puedo practicar el respeto? ¿Cómo puedo practicar el olimpismo? Y ojalá que lo puedan aterrizar en acciones concretas y cotidianas. El anotarlo, el pintarlo y el pegarlo en un lugar visible colabora también a que estas acciones sean reales. Les agradezco muchísimo la atención. Por acá les dejo mi contacto. Cualquier duda, consulta, comentario, a las órdenes. Y espero haberles transmitido un poquitito el olimpismo y su función práctica para los atletas y entrenadores en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos por asistir y a todas. Les recordamos que mañana a la misma hora vamos a tener la 19 píldora solidaria, en este caso con Paulo Sena de Portugal, sobre meditación vipassana.